muy buenos días, saludos en este martes 4 de diciembre del 2018. Yo soy Cruz Velasco y como siempre es un gusto, un placer poder saludarles a través de esta plataforma de público y privado. En este programa hay que saberlo decir. Hace 4 días exactamente, México, el país, vivió un escenario, pues se dio la 15ª transmisión de poderes de un gobierno a otro. Hace en 15 periodos de 6 años, cuando Lázaro Cárdenas pues inició este periodo en México. Hay que reconocer que México vive tiempos difíciles, pero también tiempos donde ha sabido sortear esa parte importante de una sociedad mexicana. Somos un país basado en instituciones. Y el día 1 de diciembre de 2018 fuimos testigos de cómo llegaba un nuevo gobernante a el poder en México. Se trata nada más y nada menos que de Andrés Manuel López Obrador, quien después de una serie de eventos, después de 12, 18 años de buscar la presidencia, pues logró el día 1 de julio ganar en las urnas y ganar ampliamente por más de 30 millones de votos el día 1 de julio. Y pues llegó el día 1 de diciembre, pues tomó posesión como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, un hombre del sur que va a gobernar los próximos 6 años este país. Pero vamos a hablar de este tema, de lo que viene a futuro, de lo que puede suceder en un futuro con nuestro gobernante y nosotros como mexicanos. Y para hablar de este tema, de la agenda que viene en México, pues tenemos a 2 invitados. Aquí tengo a mi derecha al maestro, al antropólogo Jesús Manuel Grajales Moreno. Él es antropólogo y también maestro en administración pública y doctor en administración pública, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Y a mi izquierda, pues también ya un conocido nuestro, al doctor Javier Yaudorri. Él es pedagogo y es doctor en ciencias políticas y doctor en administración, en educación, perdón, ¿no? Gracias, Joel. Un saludo a tu audiencia. Gracias por aceptar venir a compartir, pues, más que nada el conocimiento, ¿no? De lo que ustedes saben, de lo que puede suceder. En una primera entrada, Manuel, el discurso de Andrés Manuel el día 1. Joel, mira, antes que quisiera hacer un preámbulo al asunto, creo que es un momento muy importante para el país. Yo platicaba con algunos amigos y les decía, hemos estado cercanos al conocimiento de lo que es la izquierda en México y hemos visto durante tantos años, más de 30, la lucha que muchísima gente hizo en el país para lograr llevar a un gobierno de izquierda a la presidencia de la República. Esto costó muchas vidas, eso costó muertes, eso costó represión, y mucha gente que se siente identificada como izquierda con Andrés Manuel López Obrador, pues ese día fue un día muy feliz, un día feliz que les permitió cumplir anhelos, deseos, sueños sociales que habían planteado durante toda su vida, y que precisamente la representación de Andrés Manuel López Obrador viene a cristalizar toda una lucha de la izquierda nacional. El informe, el discurso que hace de entrada Andrés Manuel se me hace muy interesante en la medida que empieza a utilizar un lenguaje proverbial, un lenguaje que está muy cerca del entendimiento de la gente, como ha sido precisamente toda su devenir como político, un acercamiento permanente a lo que la gente piensa y cómo la gente entiende. Eso es algo primero, saber comunicarse. Sabe comunicarse y al momento de saber comunicarse permite generar una empatía con la gran mayoría de los mexicanos. Eso obviamente le llevó que sean 30 millones de mexicanos que hayan logrado depositar su voto un poquito más y generar un acuerpamiento con ellos. Se me hace de entrada un lenguaje adecuado para lo que es él. Se me hace una manera de enfocar lo que va a ser una política social y tomar partido por los que menos tienen. Muchas gracias. Moderadamente crítico el discurso de Andrés Manuel,
y muy, muy duro contra la corrupción, doctor Yao? Pues yo creo que en este momento el análisis del discurso de la toma de protesta de entrada clarifica la ruta que se está trazando para este país en la cuarta transformación, ¿verdad? Y ha señalado con mucha claridad que lo que se va a buscar es el cambio del régimen político. Un cambio que implica, señaló con palabras muy textuales, acabar con la corrupción y la impunidad. En ese sentido, yo no creo que haya sido un discurso terso. Ciertamente reconoce la salida del presidente, hace un agradecimiento a su no intervención en las elecciones, cuando trata de diseñar o plantear lo que le ha dado llamar en la regeneración de la vida pública. Ciertamente habla de no persecución, pero hay que tener muy claro que esa no persecución está planteando propiamente la posibilidad de, pues, reunir energías y en este sentido establecer con mucha claridad que lo que se busca es ver el futuro para el país, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que ha dejado muy claro esto, ¿verdad? Ha dejado muy claro los problemas. Y el problema fundamental es la corrupción y que ha causado la desigualdad económica y social y ante todos los grandes problemas de inseguridad y violencia que vivimos en México, ¿verdad? Gracias. México dejará de ser unos cuantos, para de unos cuantos, doctor Manuel. Sí, creo que coincido con Dorri al momento de decir ese discurso es duro. Yo pondría que es un discurso duro y establece un rompimiento con esto que es conceptualizado como el neoliberalismo. Dice, bueno, aquí vamos a generar una nueva forma de gobernar que vaya privilegiando a los pobres. Ese lenguaje que estábamos acostumbrados nosotros de los políticos mexicanos, si lo pusiéramos en lenguaje de la juventud, este lenguaje fresa, este lenguaje que genera un entorno de cierto tipo de clase social, es roto precisamente por un lenguaje directo que dice vamos a privilegiar a la gente que menos tiene. Y en ese sentido la crítica que hace contra el neoliberalismo es muy fuerte. En ese sentido, Andrés Manuel está planteando una vía que retoma un discurso anterior que es conocido bastante por nosotros, que es este crecimiento, el crecimiento hacia adentro, de tal manera que otra vez el Estado benefactor se establece en México en el discurso de Andrés Manuel López Obrador y se perfila de nueva cuenta como el rescate de toda esta filosofía que privilegia ya no un Estado como un simple mediador de la sociedad, sino un Estado que se involucra en la atención de los problemas sociales. Ya el mercado ya deja de ser el que va a dirigir la vida social, sino el Estado va a tener un papel muy determinante e integrará, digamos, en este proceso una economía mixta, volvemos a aquellos términos que de los 70s, 80s, a tomar vigencia, y obviamente será no solamente un árbitro, sino estará encaminado a primero los que menos tienen, primero los pobres. Terminar con la corrupción y la impunidad es un reto ampliamente grande, es un reto pues que nos lleva a pensar no solamente lo que está planteando Andrés Manuel, sino qué va a pasar conmigo, contigo, con él, con el de enfrente, qué va a pasar, ¿no? Terminar con estos dos constructos que es impunidad y corrupción. ¿Desde dónde, doctor Yao, se actúa en la corrupción? ¿Desde dónde se es impune? Bueno, cuando habla de corrupción, y yo quisiera retomar este análisis desde el planteamiento que hacía el doctor Grajales, cuando habla del neoliberalismo. El neoliberalismo como tal considera y hace todo un análisis histórico
de lo que ha significado para el país, y es un análisis donde deja con mucha claridad que los resultados no nos dejan satisfechos a ninguno de los mexicanos. Son resultados ineficientes, pero lo más elemental es la característica que adquiere el neoliberalismo en México, ya que él ha señalado con mucha claridad que funciona o ha funcionado en México como corruptor del poder político, y por ello acusa con mucha claridad a los gobernantes, ya que dice que son los que han dañado fundamentalmente a México al haber lucrado con el influyentismo. En ese sentido queda muy claro que el neoliberalismo, como los procesos de privatización, llevaron a nuestra esfera política a corromperse, ¿sí? Si te das cuenta, entonces, el neoliberalismo en México, con estas características que venimos arrastrando, pues desafortunadamente nos llevó a un fracaso total, ¿verdad? Yo quisiera comentar en ese sentido también, Joel, Sí. el aspecto de este capitalismo que hemos vivido nosotros en el tiempo anterior, y que es un capitalismo de cuates, un capitalismo de amigos. El gobierno, y en ese sentido se refleja el dicho de Andrés Manuel, los gobernantes generaron una élite que, en lugar de propiciar el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto, concentró los favores del gobierno en una élite. Y eso que Andrés Manuel, desde el diagnóstico, le llamaba atinadamente la mafia del poder, pues significa este grupo que ha sido beneficiado, y que el Estado ha sido un proceso, ha jugado en el proceso un favorecimiento de esta élite mexicana, que ha hecho que a la actualidad tengamos entre 18 millones de pobres extremos, aquellos que no tienen casi para comer en el día, y tengamos en términos más globales 60 millones de mexicanos en pobreza. Esto obviamente requiere una nueva visión. Hasta aquí hemos hablado acerca de lo que dice. Ahora yo creo que también es importante visualizar si lo que dice es posible Por realizarlo, supuesto. ¿no? Y sobre todo porque, Javier, ¿será que va a ser un gobierno eminentemente o preferentemente para los pobres, el que plantea Andrés Manuel? Pues hay que entender que todos estos años de lucha, más de 2 décadas, pues es el político que más acercamiento ha tenido con el pueblo. Él verdaderamente conoce al pueblo, ha vivido y convivido con el pueblo. En ese sentido, yo señalaba que tiene muy claro el plan. El plan de acción es acabar con la corrupción, pero habla de un proceso de regeneración de la vida pública. Y en este sentido, parte de a la no persecución. Ciertamente la gente quiere ver sangre, ¿no? Pero él se está trazando un plan muy claro. Dice, vamos a reactivar la economía y vamos por la pacificación del país. Y en ese sentido le deja muy claro a los inversionistas que se van a respetar las inversiones, que va a haber honestidad, reglas claras, Estado de Derecho y condiciones también para que los inversionistas puedan obtener ganancias con estas inversiones, ¿verdad? Y también habla de que es fundamental y esencial pacificar al país, y habla de una propuesta que lógicamente va a someter a consulta, que es la creación de la Guardia Nacional, Sí, claro. de enfrentar la inseguridad y la violencia verdaderamente con los aparatos, ¿no?, de fuerza que posee el Estado, ¿verdad? Y me canso ganso. Y me canso. Bueno, ustedes dos están involucrados ambos en el quehacer educativo, sobre todo en la parte de la educación superior. Andrés Manuel plantea la creación de 100 universidades 100 públicas. universidades públicas, un sistema, si pudiéramos decir, de universidades públicas. Aunque en su discurso él no habló de ciencia y tecnología, habló muy poco, pero al hacer este planteamiento de las 100 universidades, ¿qué les dice? ¿Qué te dice Manuel?
Mira, que un gobernante se plantee abrir universidades para brindar educación superior a jóvenes en México, deberíamos celebrarlo, deberíamos aplaudirlo. Es necesario, uno que ha trabajado en las regiones de Chiapas, donde la cobertura es limitada, es necesario ampliar universidades. Lo importante es ver también en este caso, ya en un sentido más profundo, es qué tipo de universidades vamos a hacer. Si es como una respuesta nada más a esta idea social de brindar compromisos de campaña y cumplirlo, o se trata de generar un sistema, como bien decía el maestro, que permita responder globalmente al reto educativo en educación superior en el país. He leído el día de ayer que cada una de estas universidades iniciará con una licenciatura. Si viéramos desde el punto de vista muy práctico, convendría más ampliar la cobertura de las universidades ya establecidas que hacer estas universidades. Pero creo que hay que entender este asunto en el marco de un proyecto político que tiene Andrés Manuel, en una oferta que tiene hacia la sociedad, en un deslinde de lo que ha pasado en los tiempos anteriores y querer marcar un sello. Tiene un contenido, yo lo veo así, un contenido político, en la creación de estas universidades, que obviamente en un terreno más práctico podríamos decir que sería necesario, en lugar de abrir más universidades en ese sentido, fortalecer a las que se tienen en un sentido práctico. Pero desde el punto de vista de una concepción política que tiene Andrés Manuel, lo que busca es dar una respuesta y cumplir con esa expectativa de que se está haciendo algo diferente, ¿no? Yo ahí sí entraría en una contradicción con, sí, aquí mi colega Grajal, en torno a la concepción de estas universidades o este sistema de universidades. El caso más revelador es el caso de Chiapas. En Chiapas se van a crear 6 universidades y los temas, ahora sí, más bien la oferta es interesante. Es una oferta que verdaderamente hasta está atacando los grandes problemas que tiene la sociedad. Hay una oferta en salud, hay una oferta forestal, hay una oferta también en el análisis social, sobre todo en la parte de la frontera sur. Y en este sentido me queda claro que desde la universidad ha empezado a crearse una élite, y con extender las universidades pues implica verdaderamente desde la formación combatir la desigualdad que implica sobre todo el capital cultural. A ver, yo entiendo esa parte y, sí, claro, y entiendo la concepción que se le busca dar. Lo que yo considero es que si pensáramos en cualquiera de las universidades chiapanecas, abrir un campus más a una universidad le saldría desde el punto de vista de rentabilidad económica y de infraestructura ya construida me refiero, de infraestructura académica, sería mucho más rentable. Te pongo un ejemplo, tener un cuerpo académico en salud, por ejemplo, que tiene la UNACH, pues fortalece ya la creación de una universidad que se haga en cualquier lugar de Chiapas en ese sentido. Empezar con una licenciatura y generar todo un proceso de construcción académica es un proceso muy largo, pero entiendo el concepto de político que tiene político en términos de respuesta a una concepción de educación que Andrés Manuel tiene y que está vinculado precisamente a incorporar a esos sectores de la sociedad que no tienen mayores posibilidades de estudiar la universidad en México. Entonces sí entiendo el asunto. Mi punto es que desde el punto de vista práctico es más fácil ampliar lo que se tiene que construir algo nuevo. Es un asunto personal. Está interesante el planteamiento porque para Chiapas viene, por ejemplo, para Palenque viene el patrimonio cultural, una licenciatura en patrimonio cultural, Chilón, ingeniería creo que agroforestal, Ocosingo es enfermería, Chenaló, ingeniería también agroforestal, Carranza, medicina y salud comunitaria, son planteamientos, y Escuintla es estudios sociales en migración, trata de personas, la parte, o sea, 6 universidades para
para nuestro estado de Chiapas, que está el planteamiento de Andrés Manuel. Él en su discurso habló pues de que México dejará de ser unos cuantos, no se aumentarán los impuestos. Hay el punto central de la cuarta transformación es terminar con la impunidad, dejar de ser México de unos cuantos, pues también se crearán por encima de la inflación los precios de la gasolina, una serie de cosas que dijo Andrés Manuel. Yo quisiera 2 puntos más, que centráramos esta conversación. ¿Se va a hacer la zona libre más grande del mundo en la frontera norte? Es lo que dice. Doctor Yao. Pues yo creo que hay mucha claridad en esto, ¿verdad? No es que Andrés lo esté inventando, sino que son parte de la relación que se ha venido estableciendo con Estados Unidos, ¿sí? Las condiciones y circunstancias siento que lo permiten en este momento a partir de esa relación que Andrés ha ido creando, sobre todo con estas potencias económicas como son Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Europa, ¿verdad? Entonces yo creo que se va a ir dando, es más, es una necesidad del mundo contemporáneo. Yo pondría esta idea en la parte macro. Mira, se podrá cambiar o variar algunos elementos del sistema político mexicano, pero estamos en medio de un sistema económico imperante, globalizado, en el cual necesariamente nuestro país está integrado se acaba de firmar hace días el nuevo Tratado de Libre Comercio. Cualquier actividad que se explore desde el punto de vista económico, que busque generar integración o que busque generar un guiño a los ojos, un guiño de ojos a los Estados Unidos, pues es parte de la política económica general ubicada en este marco de un capitalismo moderno. Entonces, lo que creo que hace Andrés Manuel es lo que se ha hecho en otros lugares del mundo, de tal manera que se busque generar algunos aspectos de competencia en un marco económico que no se puede cambiar. Eso hay que tenerlo muy claro. Se podrán cambiar las políticas internas del país, se podrá volver otra vez al Estado benefactor, como es lo que se está planteando, se podrá generar impulso a las políticas sociales, se podrá batir la corrupción, pero el esquema del sistema económico sigue boyante, sigue imperante, y en ese sentido se tendrá que mover. En ese marco viene la respuesta precisamente a esta situación de esta zona tan importante que se piensa generará una dinamización de la economía en la región y obviamente ingresos para México. Y el otro tema sería el contenedor del Istmo, ¿no? O sea, para Chiapas se habla de un Tren Maya, y para unir Oaxaca y Veracruz también ese corredor del Istmo. Ese es otro planteamiento, o sea, hablando de las 2 fronteras. Pues mira, el caso de los trenes, de don Porfirio Díaz aplaudiría la creación de estos trenes, ¿no? Claro. Esta fue su idea, fue su obra, y gran parte de las vías férreas que están en nuestro país, pues son obra de don Porfirio. Estas obras van a generar cierto impacto, pero no son las obras que van a venir a desarrollar al país. O sea, tenemos que tenerlo muy claro. Son proyectos que, como el aeropuerto, buscaba dar una respuesta precisamente a las necesidades de no solamente comunicación, sino de comercio, y obviamente el Tren Maya, el transísmico, lo único que buscan es ampliar algo que ya se tiene. Es un tren que no siempre se pone la comparación con Europa, y vemos los trenes que andan corriendo en Europa. Hemos tenido la oportunidad de 400 kilómetros por hora, un kilómetro de 160 kilómetros por hora. No va a haber, no pensemos, aun cuando van a ser proyectos paradigmáticos del régimen, no vamos a pensar que con esto México va a salir de la pobreza o se van a impactar verdaderamente. Lo que va a hacer es dinamizar la economía en una región, y eso es bueno, pero la gloriosa insignia que se le quiere poner, para mí, está muy lejos de serlo, ¿no? Doctor. Pues en el discurso visualiza Andrés Manuel a México como una potencia económica. Y en ese sentido, los proyectos de inversión están atacando problemas también centrales, como son la comunicación, ¿no?
a partir de ello la cuestión del turismo y campos que necesariamente se necesita, como bien decía, invertir y desarrollar para lograr ser lo que él señala, una potencia económica a futuro, ¿verdad? A partir de ello, por eso no se descuidan estos aspectos relacionados con la economía, independientemente de que se señala que tendremos un Estado o un gobierno, pues de carácter más, como bien decía el doctor Grajales, con más orientación social, ¿verdad? Quiero agradecer su presencia a los dos, al doctor Grajales, al doctor Yao, pero antes de que nos vayamos, doctor Jesús, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes para los 6 años? Mira, es importante que todos nos sumemos a apoyar este proyecto. Eso es algo muy importante. No nos podemos quedar en la crítica, no nos podemos quedar en la contemplación. Tenemos que hacer lo necesario cada uno en nuestro ámbito. Se habla desde la emoción, que ya estamos en un ambiente donde pues se requiere el trabajo de todos. Sumémonos. Creo que me gusta algo del discurso, que es romper con la élite que ha sangrado este país en todos los sentidos, pero eso se tiene que también reflejar en las prácticas políticas a nivel local. No podemos seguir viendo lo que ha sucedido en nuestros estados, donde el saqueo y la rapiña ha sido la línea que ha guiado el gobierno, y eso se tiene que transformar. Yo espero y lo deseo de todo corazón, por el bien de mis hijos, por el bien de mis nietos, que este país camine con Andrés Manuel, y lo que esté de nuestra parte como ciudadanos, a veces muy críticos con él, apoyar su eso, pero también dándole todo el respaldo en las obras que puedan hacer, ¿no? Muchas gracias. Claro que Doctor sí. Yao. Yo son dos elementos que quisiera destacar que no hemos abordado, que es el aspecto de la democracia. Él ha dejado muy clara que habrán elecciones limpias y libres y que no se utilizarán recursos para favorecer a determinados candidatos. Además, el aspecto esencial es que pone en el centro de su discurso al pueblo, habla de no fallarle a México, que su interés no es personal y por lo tanto su compromiso y actuación estarán favoreciendo al pueblo de México. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo me quedo con una reflexión. Crítica. Crítica viene de crisis, de ruptura. Si nosotros seguimos criticándonos, si seguimos criticando a quién va a gobernar este país, hagamos una reflexión. Yo me quedo con que Andrés Manuel inicia un nuevo periodo en México, el periodo que dejó de hacer Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel lo va a retomar desde México. Y sobre todo me queda muy claro que cuando los pueblos originarios le hacen ese ritual marca un hito, sin duda alguna, en la historia de este país y de un gobernante. A México le va a ir bien y vamos a tener un gobernante que va a empezar una gran transformación, me queda muy claro, y para eso tenemos que sumarnos tú, yo y todos. Este país se va a transformar en la medida en que te transformes tú y yo. Muchas gracias, yo soy Cruz Velasco y como siempre es un placer poder estar con ustedes y por favor sean inmensamente felices.